Buenas, esta es la clase de Física uno que perdimos el viernes. Pues para empezar vamos a hablar de unos avisos, ¿verdad? Sobre asuntos generales de la clase, que serían que, bueno, primero es que la clase que viene este martes de la próxima semana va a ser en vivo en este canal de YouTube, ¿verdad? Es a la misma hora de clase. El chiste es que puedan comentar mientras está ocurriendo la clase, ¿verdad? En caso de dudas, o sea, como que, profe, vuelvo a explicar esto o así, para ver qué tal funciona ese medio en realidad. Y pues es una prueba, ¿verdad? Hay que probar cosas nuevas para ver qué tal nos va con eso. Una de las cosas más importantes, ¿verdad? Que es este punto 2 es que después de que termine la clase yo la voy a guardar para que la puedan repasar en caso de que quieran volver a verla, ¿verdad? Obviamente eso no sustituye a la clase, ¿verdad? Tienen que conectarse a la hora de clase, pero si ocupan volver a ver algo que dije, pues ahí va a estar el recurso disponible. Y pues, la clase que viene sería de cinemática en una dimensión, que es el capítulo 2 del libro, ¿ok? Pero ahora lo que vamos a hacer problemas del capítulo que vimos anteriormente. Ok, tenemos ahí el problema. Dice, se tienen los vectores dados por A igual 4i menos 2j y B igual menos 3i más j. Dibuje los vectores y efectúe las siguientes operaciones. Ok, me piden que los sume, que los reste y después que haga una suma con multiplicaciones. Muy bien, lo que vamos a hacer primero es dibujarlos, ¿verdad? Para dibujarlos, pues vamos a utilizar estos ejes que tengo aquí para poder dibujar los vectores, ¿ok? El primer vector me dicen que está 4 en y, entonces 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces hago una línea hacia arriba. Y después dice menos 2 en j. Entonces más bien es menos 2, ¿verdad? Aquí. Entonces ahí lo tenemos. Y pues podemos hacer vector aquí. Muy bien, ese es mi vector. Luego me dicen que dibuje el vector b, que sería menos 3 en y, o sea, menos 3 en x, 1, 2, 3, ¿verdad? Y me dice que también es 1 en j, entonces aquí tenemos esto y en j, eso no es una línea recta, pero hey, eso es lo mejor que pude hacer, ¿no? Muy bien, listo. Ahora ya podemos comenzar con la solución, ¿verdad? Porque me piden primero, bueno, la solución de las partes de cálculo. A más b, ¿verdad? Entonces vamos a sumar el vector a más el vector b. Para eso lo vamos a hacer aquí. Tenemos que el vector b es igual a menos 3 en y más 1 en j. Y tenemos que el vector a es igual a 4 en y menos 2 en j. ¿Ok? Entonces la primera operación, que sería a más b, sería igual a 4i menos 2j más b, ¿verdad? Que sería menos 3i más j. ¿Ok? Y pues entonces sumamos lo que está con i, ¿verdad? 4 menos 3 a la par de i más menos 2 menos, bueno, más 1, ¿verdad? En j. El 2 viene de aquí, ¿verdad? Es un menos 2, hay que considerar el signo. Y un más 1. Igual que aquí era un 4 positivo y aquí un 3, ¿verdad? 4, 3 y 2, 1. Listo. Entonces esto me da 4 menos 3 es 1, entonces queda i. Y menos 2 más 1 es menos 1, entonces queda i menos j. Y esa es la respuesta de cuánto es a más b. ¿Ok? Muy bien.
hagamos la siguiente operación. Dice A menos B. Entonces sería básicamente lo mismo. Solo que aquí va un menos. ¿Ok? Entonces sería 4 menos menos 3 y menos 2. Veamos algo antes. Menos 2 menos 1 en J. Entonces esto me da 4 menos menos 3 es 7. Y menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces tenemos que A menos B es igual a 7 menos 3. Solo nos queda uno más por resolver, que sería 2A más 3B. Y como hemos visto es bastante sencillo, nada más es 2 veces A, que A es 4I menos 2J, más 3 veces B, que sería menos 3I más J. Entonces sería 8I menos 4J más menos, bueno, aquí sería más 3 por menos 3, entonces sería menos 9 en I, y más 3 por 1, entonces sería 3 en J, lo cual me da 8I menos 9I menos 1I y menos 4J más 3 sería menos 1J, o sea, menos I menos J. Y eso sería ese primer problema. Muy bien. Era bastante sencillo porque ya nos daban los vectores, ¿verdad? Y ya, o sea, nos lo han escritos en componentes ya, en los componentes X y componentes Y, ¿verdad? Que están a la par de la Y, están a la par de la J. Y nada más nos pedían que hiciéramos las operaciones. Entonces, este ejercicio era bastante sencillo. ¿Ok? Ahora lo podemos mover por todo lado. Muy bien. También podemos agarrar este otro vector. Listo. Ahí agarré los bordes, pero bueno, no es tan importante, podemos borrarlos. Lo que vamos a hacer es ahora jugar con estos vectores. Muy bien, este es el vector A, ¿verdad? Entonces me dicen que sumemos A más B. Entonces sumar A más B es poner A ahí y después agarrar B y ponerlo justo detrás de A y ver a dónde nos lleva. Y positivo menos J. ¿Ven? Que es nuestro resultado, esto que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora después me piden A menos B. Entonces como es A menos B, lo que yo debo hacer es, ¿verdad? Separemos mis vectores de nuevo. Muy bien, tengo mis dos vectores seleccionados y me piden que reste A menos B. Entonces A menos B es el vector que va desde B hasta A. Este es mucho más sencillo de visualizar. Poner los dos vectores en el origen de nuevo. Y el vector, y vamos a usar esto para hacer una línea recta porque es bastante complicado hacerlas. El vector resultante es el vector que va desde B hasta A, desde el segundo hasta el primero. ¿Ok? Ese vector, como pueden notar, cuesta verlo.
Interesante. Estoy moviendo todo el mundo porque lo hice en, en la misma capa. Entonces lo que podemos poner es aquí, ¿verdad? Este vector, noten que está, no es perfecto, ¿verdad? Porque no está a escala, pero está en 7 menos 3, ¿verdad? Ok, entonces ahora nada más apretemos control Z. Ok, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema es un poco más sencillo. Dice, bueno, de dibujar al menos. Para ir al supermercado desde su casa se necesita moverse 100 metros al norte, 200 metros al oeste y 75 metros al norte-noreste. Determine el vector entre su casa y el supermercado y luego determine la longitud y dirección de ese vector. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos usar esto, los ejes, pero yo creo que mejor no. Mejor hagamos un dibujo, eh, pues un dibujo a mano alzada. Primero, mejor hagámosla como un punto para saber a qué nos referimos y después dibujamos la casita. Ok, necesita moverse 100 metros al norte, 200 metros al oeste, para allá es el oeste, ¿verdad? Y 75 metros al norte, noreste. Ok, entonces vamos a empezar a hacer esos dibujos. Primero, 100 metros al norte. Muy bien. Después, vamos 200 al oeste. Y discúlpeme que sea tan torpe con este equipo, es que hace poco lo conseguí. Todavía no le tengo práctica ni al programa ni al aparato, entonces por eso ando tan torpe y a veces me quedo pegado mucho. Ok, muy bien. Y después dice 75 metros al norte, noroeste. Ok, el noroeste es el noreste, perdón. Noreste es este, ¿verdad? 45 grados. Y norte es este. Norte-noreste es el que está entre los dos. ¿Ok? Voy a hacer una especie de pequeña rosa de los vientos aquí, nada más para que nos ayude. Entonces norte-noreste es este que está en el medio. Norte-noreste. Vamos a agarrar el color verde para escribir que esto eran 200 metros al oeste. Muy bien. Son instrucciones que yo puedo transformar a vectores porque tienen una magnitud y una dirección, ¿ok? Entonces básicamente vamos a seguir usando el código de colores. El vector A es igual a... Y antes de poder hacer lo que sea, yo necesito definir mis ejes. ¿Qué es el norte y qué es el este, por ejemplo? Sabemos que podemos ponerlo así, ¿verdad? Es lo usual. Lo que podemos hacer es que este también sea el eje X. Y este sea el eje Y. ¿Ok? Entonces así podemos trabajarlo. Entonces, sabiendo eso, podemos decir 100 metros al norte, entonces sería 100 metros. Y el norte es en Y positivo. Por lo tanto, lo pongo en J. ¿Ok? Hagamos el siguiente para que le agarremos el toque. Yo le voy a llamar al siguiente vector B porque uno le puede poner el nombre que quiera. Sería 200 metros, ¿verdad? Pero ¿en qué dirección? Pues vamos a ver que está en dirección oeste. O sea, eso es menos X. Entonces eso sería menos Y. Que simplificado se vuelve menos 200 metros en Y, ¿verdad? ¿Ok? Solo nos queda este que está aquí, que ese lo vamos a tratar de manera especial. ¿Por qué lo tratamos de manera especial? Porque tiene un ángulo, entonces tenemos que sacarle componentes, ¿ok? Volvemos a hacer la cajita.
Muy bien. Entonces, como tenemos la cajita, también podemos escribir cuánto es el ángulo entre esta línea, que sería el eje Y, que sería el norte, y el norte-noreste. Yo les había dicho que está en el medio entre el norte y el noroeste. Este es el noroeste. El noreste, perdón. Entonces, esto está a 45 grados, como está a la mitad, entonces esto es 22.5 grados. ¿Ok? Voy a escribir eso un poquito más claro. Bueno, no cambió mucho, pero algo se hace. ¿Ok? Muy bien. Como ya tenemos esto, ya podemos averiguar cuánto es el componente en X, ¿verdad? Que sería este. Vamos a llamar ese vector C para continuar con los nombres que teníamos. Y Y. CX entonces es este lado. Y CX sería entonces, está opuesto a este ángulo, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? 75 metros. ¿Ok? Entonces, como está opuesto, es seno. Entonces sería 75 metros por el seno de 22.5. CY sería igual a 75 metros por coseno de 22.5 grados. ¿Ok? Usando la calculadora, tenemos 75 por seno de 22.5 es igual a 28.7 metros. Y por la otra sería nada más poner el coseno, lo mismo pero con el coseno, sería 69.3 metros. ¿Ok? Por lo tanto, el vector C es igual a 28.7 metros en Y más 69.3 metros en J. Entonces dice, determine el vector entre su casa y el supermercado, ¿verdad? Y luego determine la longitud y dirección de ese vector. ¿Ese vector cuál sería? Bueno, pues sería este que empieza aquí y termina aquí. ¿Ok? Muy bien. Este vector, noten que es el mismo que agarrar este y ponerlos uno tras otro. Entonces, este sería una suma. Tenemos que sumar los tres vectores. Entonces, para sumar los tres vectores, tenemos que sumar A más B más C. Esto sería 100 metros en J, que sería A, más menos 200 metros en I, que sería B, más 28.7 metros en I, más 69.3 metros en J. Los que están en I son menos 200 y más 28.7. Eso vamos a ver cuánto es. Menos 171.3 metros en I. Y los de J serían 100 y 69.3. Ese es un poquillo más fácil, ¿verdad? 169.3 metros en J. Y listo, eso sería. Pero después me piden que averigüe la longitud y dirección de ese vector. Borrar esto para dibujar ese vector por sí solo. Entonces, agarramos la línea para hacer el vector. ¿Ok? Muy bien. Ahora ocupamos saber cuánto es este ángulo. ¿Ok? ¿Y cuánto es esa longitud? Sabiendo que este lado mide 171.3 metros y el de Y mide 169.3 metros. ¿Ok? Entonces, la longitud del vector se hace con Pitágoras. Bastante sencillo.
Nada más sería eso. Y la longitud del vector es 240.8 metros. Ok, porque las unidades que teníamos eran metros. Muy bien. Y el ángulo, vamos a ver. El que está opuesto al ángulo es este. Entonces, vamos a ver que la tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Es decir, 171.3 metros entre el adyacente, que sería este que está aquí, que es 169.3 metros. ¿Ok? Y eso da algo. Pero lo que a mí me importa es que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 171.3 entre 169.3. Y eso es igual a en grados 45.3 grados. ¿Ok? Y básicamente esto sería la respuesta. ¿Ok? La respuesta sería que la longitud del vector es 240.8 metros y su dirección es, y aquí es donde viene la parte final, no solo es dar el ángulo, hay que dar el ángulo respecto a cuál eje, ¿ok? Y noten que este ángulo proviene desde el eje Y. Habíamos dicho que el eje Y era norte. Entonces, desde el norte, 45.3 grados. Y hay que decir, porque veamos por acá. Si yo tengo el norte aquí, aquí el este y aquí el oeste, yo puedo tener 45 grados para esta dirección o 45 grados para esta dirección. Pero yo tengo que decir cuál de las dos direcciones debo elegir, ¿verdad? Entonces, lo que es conveniente es también decir otra dirección, que en este caso sería el oeste, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, norte 45 grados, oeste. Claro, uno podría llegar y decir, es casi 45. Uno podría decir que es noroeste de una vez. Y bueno, eso sería con el segundo problema. Y ahora vamos con el tercer problema. ¿Ok? Desde una torre de vigilancia se pueden ver otras dos torres. Yo conozco la distancia a la cual están las dos torres. La torre A está a 2.4 kilómetros, mientras que la torre B está a 1.9 kilómetros. También sé que la torre A está a norte 40 grados oeste y la torre B está a sur 80 grados este. Usando esta información, ¿a qué distancia y dirección está la torre B respecto a la torre A? Entonces, hagamos un diagramita. Yo voy a poner voy a poner mi torre en la que yo estoy, le voy a llamar O. O de origen, ¿verdad? Entonces desde ahí yo dibujo las dos torres, que sería la torre A, que está a norte, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ponemos una rosa de los vientos ahí para que nos ayude. Norte 40 grados al oeste, entonces. Ok. Más o menos por acá. Y pues ahí va a estar mi torre. Y después me dice que la torre B está al sur 80 grados este. Entonces, sur 80 grados este.
Más o menos por ahí, ¿verdad? No esta escala el dibujo. Nada más es para darnos una idea. ¿Ok? Listo. Tenemos todo marcado y me dicen que la torre B está a 1.9 kilómetros y que la torre A está a 2.4 kilómetros. ¿Ok? Me preguntan a qué distancia y dirección está la torre B respecto a la torre A. Entonces básicamente me están preguntando hacia dónde está la torre B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso suena a resta de vectores. ¿Por qué? Porque vean que es el vector que empieza donde termina A y termina donde termina B. Entonces, a este vector que yo lo voy a llamar R, yo voy a decir que R es igual a... Si quiero el vector que va de A a B, yo a B le resto A. ¿Ok? Si yo quiero el vector que va de 1 a 2, yo a 2 le resto 1. ¿Ok? Vámonos por aquí. Si quiero el vector que va de A a B, pues a B le resto A. ¿Ok? Ahora solo es una cuestión de averiguar cuánto es A y B. Para averiguar cuánto es A y B, pues los vamos a dibujar, pero por aparte. ¿Ok? Dibujamos el vector y dibujamos la cajita contenedora. ¿Ok? Sabemos que desde el norte está a 40 grados al oeste. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que esto es 40 grados, ¿verdad? Y entonces, este vector que se llama A, averiguamos sus componentes. Este de aquí abajo es AX y este de aquí arriba es AY, pero también este de aquí arriba es AX y este AY, ¿verdad? Ok, entonces AX está opuesto al ángulo. ¿Lo ven? Este triángulo rectángulo está opuesto al ángulo. Entonces AX sería con seno. Me dicen que son 2.4 kilómetros. Entonces sería 2.4 kilómetros. Como es opuesto, va por seno de 40 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, AY sería lo mismo, pero con coseno, ¿verdad? Pero eso está bien. Pensemos. Este vector va hacia arriba en Y. Por lo tanto, el componente Y debería ser positivo. Pero este vector va hacia el oeste, que es X negativo. Entonces el componente X debería ser negativo también. ¿Ok? Y esto pues da menos 1.54 kilómetros. Y esto da lo mismo pero con el coseno. 1.83 que se... Bueno, es 838, pero se redondea a 84. ¿Ok? Muy bien. Ahora hacemos lo mismo, pero con el vector B.
con el vector B lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a hacer una cajita, ¿verdad? Vamos a hacer el ángulo, me dicen que es sur, desde el sur 80 grados al este. Entonces, desde el sur, que sería esta línea, 80 grados al este. Y entonces este sería, perdón. Entonces este sería BX y este sería BY. Entonces, BX, vamos a ver, BX está opuesto al ángulo, entonces sería con seno. ¿Ok? Y esto mide 1.9 kilómetros. Entonces sería 1.9 kilómetros. Como es opuesto, va por seno del ángulo que sería 80. Y BY sería similar, nada más que sería con el coseno de 80. Pero hay que cuidarse de los signos, de nuevo. Este vector va hacia el este, eso es X positivo, entonces X va positivo. Pero este vector va hacia el sur, entonces eso es Y negativo, por lo tanto aquí debería ir con un menos. Usando la calculadora, aquí tenemos 1.87 y aquí tenemos menos 0.33 kilómetros, ¿ok? Con esto ya podemos calcular cuánto es R. R sería B menos A, y ya tenemos cuántos son los componentes en B y cuántos son los componentes en A. Entonces sería 1.87 kilómetros en I menos 0.33 kilómetros en J, ¿verdad? Esto es B menos A, que sería menos 1.54 kilómetros en I, y pues más 1.84 kilómetros en J. ¿Ok? Entonces R tenemos que es, vamos a ver, tenemos aquí 1.87 en I y aquí menos 1.54, entonces debo sumarlos. Sería 1.87 más 1.54 en la calculadora. 3.41 kilómetros en I. Y en J sería menos 0.33, ¿verdad? Y como aquí tenemos un menos y actúa sobre esto, sería menos 1.84. Entonces menos menos da menos 2.17 kilómetros en J. Y eso es R. Que como podemos ver aquí, eso tiene sentido, ¿verdad? Vemos que avanza mucho en X y que en Y va hacia el sur. ¿Ok? Entonces ya con esto debemos averiguar cuánto es la longitud y cuánto es la dirección. Entonces sabemos que este vector va a tener una longitud que vamos a llamar R y también va a tener un ángulo. Ahora, este ángulo nosotros queremos ponerlo desde el sur. Entonces noten que yo aquí completo la cajita de este vector grande para decir que su longitud es sencilla, es Pitágoras. Entonces sería la raíz cuadrada de 3.41 kilómetros al cuadrado más 2.17 kilómetros al cuadrado. ¿Por qué me quité el menos? Porque esto va al cuadrado, entonces no importa. Si yo pongo menos aquí o no, siempre se va a cancelar. La longitud sería igual a 4.36 kilómetros. Y ahora veamos el ángulo. A mí, eso me dice que la tangente de este ángulo sería igual a esto que está aquí, que es el componente X, que es 3.41. ¿Ok? Entre este otro que está aquí, ¿verdad? Que sería el adyacente, que es 2.17. Noten que aquí tampoco pongo signos. ¿Por qué no pongo signos? Porque si uno le pone signos, le puede dar con signo al resultado final el ángulo.
Y si el ángulo da con signo, pues después entonces hay que pensar mucho sobre por cuál signo dio y por qué. Entonces vamos a decir, vamos a mejor solo mantener los valores absolutos de las magnitudes y después nosotros pensamos dónde poner ese ángulo. Entonces el ángulo sería la tangente inversa de 3.41 entre 2.17, que sería igual a 57.52 grados. Entonces la respuesta sería la torre B está a 4.36 kilómetros en dirección, y pensemos de nuevo, desde el sur 57.52 grados hacia el este. Entonces sería sur 57.5 grados hacia el este. Y tenemos que decir desde la torre A. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces ya con eso concluimos la clase de hoy. Y de nuevo volvamos a ver a los avisos. Recuerden comentar qué les parece, si tienen dudas respecto a la clase que sigue. También, y bueno, eso yo creo que sería todo, ¿verdad? Los comentarios me ayudan para saber si qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y ustedes me ayudan a ver y yo después veo cómo mejorarlo, ¿verdad? Entonces eso sería todo. Muchas gracias.